5.000, ahí en el Mateo capítulo 14, verso 33, 13 al 21. Y hoy día parece que vamos a tener la segunda parte ya de aquello que ya hemos mencionado. Así que nos preparamos, tomamos Biblias, tomamos lápiz, tomamos cuadernos quizás de apunte y nos vamos a poner entonces en contacto con Dios a través de, estoy dando ingreso a algunos hermanos. Vamos a orar y voy a cambiar de orador, voy a pedirle a mi hermano, eh, mi hermano Rigoberto. Hermano Rigo, si nos puedes guiar, por favor, en la oración de inicio. Estamos Amén. orando por algunos hermanos y pudieras tomar nota. Por ejemplo, tenemos la hermana Elena, que ya he mencionado, la hermana Yolanda y la familia del hermano Oscar, por la hija de la hermana Marixa, por una pariente de la Elena, hermana Elena Dasme, Elena, Yolanda, Yolanda, Oscar, sí, Yolanda, Oscar, la hija de la hermana Marixa, hija, Angélica, la hija hermana Marixa se llama Angélica. no, la hija de la hermana Marixa Ya, hija Se hermana llama Marixa. Maritza también, Ah, Marixa. y Angélica la Angélica, sobrina del hermano Cristian. ajá, Angélica. y Ya, Patti. Pati. Ya, hermano, Ya, bueno, vamos entonces a orar y bienvenidos a los hermanos que nos acompañan en esta noche en la plataforma. Damos la bienvenida y al hermano que Idor Alvarado. ¿Qué tal, hermano? Gusto de saludarte. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y a quienes no hemos tenido el gusto de saludar, bienvenidos todos. Estamos ya listos para una nueva jornada de estudios bíblicos y vamos a orar. Acuérdate de nuestro hermano Cirilo Palomo, que hoy tiene la conducción de la lección, mi hermano ujú, Opaso, por favor. Vamos a orar. ya, Oremos al perfecto. Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Nos alegramos, mi Dios, que haya llegado esta hora que día a día ansiamos para ser edificados en la lectura de su palabra. Padre amoroso, es una gran bendición de la que gozamos por espacio de algunos 5 años. Verdaderamente los hemos acostumbrado, mi Dios, a ver rostros nuevos en esta plataforma y nos llena de gratitud, Padre Celestial, conocer cómo la familia de la fe va creciendo día a día. Padre, queremos darle gracias por esta gran bendición. Queremos orar en este momento por nuestro hermano Cirilo, quien tiene la responsabilidad de presentarnos este estudio para la edificación del cuerpo de Cristo. Queremos agradecerle, mi Dios, por tener esta oportunidad tan maravillosa. Eh, Verdaderamente, mi Dios, nos gozamos, como decía, al saber que también por intermedio del Facebook se conectan algunos hermanos y queremos orar por todos ellos, que debemos pedir misericordia por todos aquellos que están pasando situaciones complicadas. En primer lugar, queremos orar por nuestro hermano Cirilo para que él recuerde los textos que ha estudiado, mi Dios, para que con claridad, como es habitual en él, pueda exponerlo y para que nosotros también con un corazón noble, sincero, podamos recibir esta enseñanza que nos edifica, que nos engrandece y que nos ayuda, mi Dios, para seguir esta ruta que está trazada por intermedio de la muerte de su amado Hijo Jesucristo y que el final de ella es precisamente el cielo donde usted tiene su trono. Padre Celestial, queremos orar en esta tarde por un grupo de hermanas que tienen dificultades en su salud. Dios, usted les conoce, usted sabe quiénes son. Queremos hacer mención de ellas una vez más, pidiendo misericordia y conforme a su voluntad que usted pueda manifestar su poder para el beneficio de la salud de ellas. Queremos orar en esta hora, mi Dios, por la hermana Elena Dasme, la hermana Yolanda, el hermano Oscar Romero, la hija de nuestra hermana Marixa,
Angélica y por Patti, que son las personas que en esta tarde se han eh, nombrado acá en esta plataforma para que imploremos misericordia por ella. Sabemos, mi Dios, que todo está bajo su control. Usted siempre nos ha respondido y con mayor confianza, mi Dios, seguimos confiando en que usted va a obrar en su favor y pronto estarán nuestras hermanas restablecidas total. Queremos pedirle, mi Dios, que nos ayude para entender el, el estudio de esta tarde. Permítanos, mi Dios, que si hemos fallado en algo, perdone, pase por alto nuestras imperfecciones y nos ayude, mi Dios, para ser cada día mejores cristianos. Estas enseñanzas que recibimos día a día son realmente un refuerzo para nuestra vida espiritual. Queremos pedir que se quede junto a nosotros, mi Dios. Queremos orar también en esta hora por nuestro hermano Néstor, que anda en aquellas partes de Perú sembrando esta semilla. Rogamos, mi Dios, que esta semilla pueda caer en buena tierra y germine para la prosperidad, mi Dios, del Evangelio, para poder así seguir conociendo nuevos hermanos que han confiado y han aceptado la verdad de su Evangelio. Padre Dios, quédese junto a nosotros en esta tarde y permítanos, como decía, que nuestra mente pueda estar despejada para recibir la enseñanza. Le damos gracias por todo, Padre Dios. Oramos y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Nos acordamos también del hermano Zacarías, nos acordamos del hermano Oswaldo, que ayer nos decían que también estaba pasando por un estado un poquito enfermo, no sabemos la magnitud de aquello, pero oramos al Señor también para su pronta recuperación de aquellos hermanos Zacarías y también Oswaldo. Muy bienvenidos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Reciban un cordial saludo. Dios nos ayude en la comprensión de su palabra en esta noche y también le dé palabras a mi hermano Cirilo, que hoy nos conduce. Me dijeron que necesitaba pantalla el hermano. Antes de pasar, voy a entregarle enseguida para que... Ahí está listo. Ok. Muy bien, ahí está mi hermano Cirilo. Hermano, adelante cuando usted guste. Su micrófono, hermano Cirilo. Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga y le damos muchas gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad y también damos gracias a ustedes que organizan esta plataforma y a cada una de las personas que han sido invitadas o hermanos y han aceptado esta invitación para estar con nosotros esta tarde y así juntos analizar el mensaje de nuestro Dios. Pues como ya se había anunciado, ¿verdad? Desde que se repartieron estas invitaciones y también desde el día de ayer en que estamos estudiando el capítulo número 14 del libro de Jesús que escribió Mateo, pues hoy vamos a continuar y la lectura está ahí en el capítulo 14, el versículo 22 hasta el versículo número 33. Es un pasaje que seguramente ya ha leído antes y quizá pues ha causado en usted ciertas inquietudes. Pero bueno, vamos a dar lectura a esta escritura y luego dejaremos que el Señor nuestro Dios nos vaya ayudando a hacer las aplicaciones necesarias a nuestra vida en la actualidad. Así que le invito para que consideremos si acaso habíamos visto a Jesús caminar sobre el mar, pues qué bueno. Y si acaso no lo habíamos visto, que lo veamos ahora. Y bueno, pues también la invitación a que nosotros como Pedro, tengamos ese ánimo, ese valor y caminemos también sobre las aguas. Vamos a leer el versículo y dice la palabra de nuestro Dios así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hacia la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, dice el versículo número 26, 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él le dijo en el versículo número 29, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, dice el versículo número 30, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32 y 33 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué le parece esta lectura? Interesante. Vuelvo a decir, si ya la había leído antes, pues excelente, y si la había leído ah, detenidamente, pues mejor. Vuelvo a repetir que hoy estaremos haciendo algunas consideraciones. Es bastante información, demasiada información para 45, 50 minutos que le conceden a uno los micrófonos en esta plataforma, pero vamos a tratar de ver algunos puntos. Bueno, pues básicamente estaremos mencionando lo que ocurrió en los versículos anteriores de lo que habíamos estado platicando ayer y también estaremos viendo qué es lo que ocurrió ya casi al amanecer, es decir, a la cuarta vigilia de la noche. Eso nos va a llevar al punto número 2 y en el punto número 3, que quizá donde nos centremos un poco más en el énfasis para hablar de una experiencia inolvidable. Por supuesto, en la conclusión y durante toda la lección estaremos haciendo algunas aplicaciones interesantes en las cuales el Señor quiere hablar con usted y conmigo acerca de estas cosas que estaremos leyendo eh, una vez más, no solamente en estos pasajes, sino otros versículos de la Escritura que podemos relacionar con ellos para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. El propósito es precisamente este, que al finalizar esta lección, nosotros hayamos reforzado nuestra fe en el Señor Jesucristo y nosotros podamos vencer todas las adversidades que se nos puedan presentar en esta vida con ánimo, sin temor, sabiendo que nuestro Señor Jesús es quien está al control de todo. Y por supuesto, aunque quizá diga alguien, no es un tema de evangelización, si en el grupo hubiera alguien que tomara hoy la decisión de ingresar al reino de los cielos, a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a recibir el perdón de sus pecados, bueno, pues también estaremos tocando algo de ello para finalizar. Regresamos a nuestra lectura otra vez para repasar los primeros dos versículos, versículo número 22 y versículo número 23. Lo que comentábamos ayer acerca de este caso. Bueno, en el inicio de este capítulo número 14 nos pudimos dar cuenta de que nuestro Señor Jesús recibió una noticia y esto le llevó a buscar un lugar de reposo, un lugar aparte, un lugar desierto, un lugar solo. Sin embargo, supimos también que este momento de descanso no era posible, pues el trabajo se le acumulaba día tras día, noche tras noche. Y ahora que ha atendido a aquella multitud hambrienta, ahora que ha atendido a aquella multitud sedienta, ahora que ha enseñado a través de sus escrituras cómo usted y yo tenemos el deber de atender a esas multitudes hambrientas y sedientas en la actualidad. Bueno, pues el Señor toma otro momento para decir a sus discípulos, qué bueno que se pudieron dar cuenta de esta situación, qué bueno que pudieron identificar cuál era el problema en ese momento y qué bueno que aunque sea con esos pocos recursos que ustedes creían que no eran suficientes, se pudo atender esa multitud. Pero ahora déjenme solo con ellos. Es decir, ya hicieron ustedes la parte que les correspondía. Ahora me toca a mí actuar. Bueno, yo les invito para escuchar esas palabras de nuestro maestro y que pueda decir a usted, entre en la barca, ve delante de mí y pasa a la otra ribera, porque yo me voy a encargar del resto del trabajo. Pero ¿sabe cuándo se lo va a decir el Señor? ¿Sabe cuándo me lo va a decir? Cuando hayamos precisamente hecho el trabajo que estábamos describiendo ayer, de alimentar a esas multitudes. Y sí, de lo que sobró, juntaron 12 cestas llenas, como el Señor multiplicó de una manera maravillosa esos pocos recursos en las manos de aquellos sus discípulos. Así que confiemos en el Señor y hagamos uso de esos pequeños recursos con los que a veces creemos que contamos, dejemos que el Señor los multiplique, pero no estemos ansiosos, no estemos estresados para ver los resultados, porque una vez que usted y yo hagamos hecho el trabajo, como dijo también Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero
Nuestro Dios es el que da el crecimiento. Si regresamos una página aquí de la Escritura, al capítulo número 13, en el versículo número 30 de este libro que escribió Mateo, dice, nuestro Señor, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Muchas veces hemos usado la expresión, los tiempos de Dios son perfectos, pero a veces aunque utilizamos esa expresión de decir los tiempos de Dios son perfectos, después de haber hecho algo de nuestro trabajo, quizás una cosa mínima, no estamos tan dispuestos a dejar que Dios haga el resto. Y aquí en esta otra parábola de la cizaña, el Señor nuestro está diciendo, ustedes ya hicieron su trabajo, ahora va a haber un momento y va a ser en el tiempo de la siega y también va a haber alguien más, va a haber los segadores y van a recibir unas instrucciones diferentes. Es decir, nosotros hacemos nuestra parte, como hicieron su parte los discípulos, y ahora escuchamos la voz de Él que nos dice, toma la barca, cruza el mar, ve a la otra ribera. Ya has hecho suficiente, ya has hecho tu trabajo, ya has hecho tu parte. ¿Será así con usted o conmigo en esta noche? Me invito para que lo reflexione. Si es que todavía no hemos hecho nuestro trabajo, pues, ¿qué diríamos de pedir un momento de reposo, de pedir un momento de descanso, de pedir un momento de retiro? Bueno, mientras reflexionamos en ello, quiero invitarle también a, precisamente ahí, a la primera carta de Pablo a los Corintios. Y ahorita regresamos al libro que escribió Mateo. Primera carta de Pablo a los Corintios. Si usted me acompaña, por favor, para leer allá en el capítulo número 3 y en el versículo número 6. De hecho, es una lectura muy interesante y muy completa desde el versículo número 1, pero vamos a leer específicamente el 6, donde dice la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo de parte de nuestro Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bueno, es interesante esta última parte, ¿verdad? El crecimiento que lo da Dios. Pero otra vez, ya hizo usted su parte, ya hice yo mi parte, ya fui y sembré, ya fui y regué. Recordemos, estamos avanzando en las escenas de la trayectoria de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, lo que llamamos su ministerio personal, y en este caso ahí alrededor del mar de Galilea alimentó a la multitud, pero tuvo la colaboración de aquellos 12 que la acompañaban. Ellos hicieron el trabajo y ahora podemos ver esa continuidad del trabajo con el alimento espiritual a través del ejemplo, a través de la vida de aquel que había sido un perseguidor, de Saulo, y en este caso también de Apolos, aquel varón elocuente. Yo sembré, Apolos regó. ¿Y sabes qué? Toma la barca y cruza la otra ribera, porque el crecimiento lo da Dios. No podemos presionar a las personas, no las podemos obligar, no podemos estar estresados y preocupados a ver a qué hora vemos el resultado. Vamos a dedicarnos a la actividad que nos corresponde a nosotros, a usted y a mí. Y entonces podremos escuchar otra vez, vuelvo a decir, esas hermosas palabras. Ya puedes entrar en la barca, ya puedes ir delante, ya puedes ir a la otra ribera, yo me encargo de lo demás. Bueno, pues mientras eso ocurría, efectivamente los discípulos tomaron la barca y empezaron su camino hacia la otra ribera. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? Bueno, estaba precisamente atendiendo a las multitudes y las estaba despidiendo. Ya estaba dejando que siguieran su camino. Pero dice el versículo número 23 que además de eso, otra vez buscó un momento de descanso, buscó un momento de retiro, buscó un momento de paz, pero no para ponerse a dormir, no para cruzarse de brazos y estirar las piernas. Buscó un momento de tranquilidad para estar en paz, para estar en intimidad con su Padre, para estar en intimidad con nuestro Dios. Y esto pues nos deja también a usted y a mí la tarea que, como sabemos, dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios, orad sin cesar. Así que vamos a tener en cuenta esta actividad de nuestro Señor, porque Él, ya cuando despidió a la multitud, buscó ese momento de intimidad y vamos a reflexionar en ello para que pensemos en la clase o en la calidad de oraciones que nosotros elevamos delante de nuestro Dios. ¿Qué tal le parece una oración de 2 minutos? ¿Qué piensa usted de una oración de 5 minutos? Si alguien está orando durante media hora o durante una hora, ¿qué tal si pensamos que es un exagerado o que está haciendo tanto tiempo en oración? Pues si usted analiza esos 4 libros escritos acerca de Jesús, nos podemos dar cuenta una y otra vez
cómo él pasaba la noche orando a su padre, pasaba la noche en oración. Y ahora nos presenta este hermoso ejemplo y ya que somos sus seguidores, pues otra vez les invito a reflexionar mientras también podemos leer el capítulo número 6 del libro que escribió Juan, versículo 14 y versículo número 15. Dice la palabra de nuestro Dios. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Bueno, esto forma parte del pasaje paralelo, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesús alimentó aquí a multitud de 5,000 y ahora sabe que el pueblo tiene otras ideas en su mente. Ahora sabe que el pueblo está pensando en los beneficios materiales y él, ¿sí? No dice, me voy a dejar llevar por los pensamientos de esta multitud. Son muchos, quizás tengan razón. A lo mejor podemos adelantar el momento, o a lo mejor podemos hacer un cambio de planes. En lugar de establecer un reino espiritual, hagamos un reino material. No, dijo el Señor. ¿Pero cómo lo consiguió? Estando en armonía con su Padre, estando en intimidad con aquel que le había enviado. Y ahora lo vemos en este pasaje paralelo otra vez. Él entendió que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué estaba haciendo allá? Estaba buscando la comunión con Dios, estaba buscando esa armonía con nuestro Creador. Tenemos un plan de nuestro Dios para salvar al mundo. Y a veces el mundo lo ve un poco diferente y tiene unos planes distintos. A los Gálatas, Pablo les dijo que se estaba maravillado, ¿verdad? Que hubieran dejado el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo para seguir un evangelio diferente, aunque les aclaró, no hay en verdad otro evangelio. Pero bueno, también Pablo a los tesalonicenses les dice en ese famoso versículo número 17 del capítulo 5, orad sin cesar. Así que si vemos a nuestro Señor Jesús orando delante de su Padre, ¿por qué usted y yo no lo hacemos con tanta frecuencia? Porque usted y yo lo evitamos, porque usted y yo lo hacemos a la brevedad. Bueno, pues esa oración de nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 14, donde estamos leyendo, fue una oración prolongada. La inició cuando despidió a la multitud, cuando se hizo tarde, cuando anocheció, cuando despachó a sus discípulos en la barca para cruzar a la otra ribera. Pero también la terminó ya casi al amanecer. Dice el otro versículo que vamos a leer enseguida, es a la cuarta vigilia de la noche. Así que es una larga oración, como otras muchas que elevaba el Señor delante de su Padre, y como estamos seguros, no estaba usando vanas repeticiones, sino que derramaba delante de nuestro Dios todo su corazón. Observemos ese ejemplo y reflexionemos en ello mientras vamos avanzando en la parte de la escritura que nos tiene aquí detenidos, porque había algunas dificultades aún en el trayecto. Es decir, los discípulos eran enviados por nuestro Señor Jesús para tomar la barca y para avanzar hacia la otra ribera, pero dice en este versículo que el el viento les era contrario y la barca estaba azotada por el mar. Regresamos ahí a Mateo capítulo 14 y versículo número 24. ¿Vale? Hay algunas dificultades. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con nosotros ahora? Si ya sembramos la palabra, si ya fuimos y le pusimos agua, si ya fuimos a cultivar la tierra, si ya fuimos a veces hasta espantar las aves que venían a comerse la semilla, pensamos que ya todo va a ir bien y ahora sí va a ser realmente ese momento de vacaciones o de relax y ahora sí podemos tomar este descanso. Además, ya me dijo el Señor que podía tomar la barca y que podía cruzar hacia la otra ribera. Pues, ¿sabe qué? No. Así que aún en medio de ese momento hay oposición. Aún en medio de ese momento hay dificultades. Y el Señor nuestro Dios, a través de estos pasajes, se lo quiere hacer saber a usted y a mí. ¿Sabe qué? Para que no caigamos en desánimo, para que no seamos consumidos de la tristeza, para que nosotros no estemos tan estresados o tan afanados por la forma en que vamos a resolver tantas dificultades o por qué razón se nos vienen tantos problemas encima si estamos haciendo el trabajo del Señor, si el Señor ya nos ha dado esas indicaciones para cruzar al otro lado. ¿Sabe qué? El enemigo busca la forma de atacarnos, el enemigo busca la forma de detenernos, el enemigo busca la forma de destruirnos. Y en el caso de aquellos apóstoles, de aquellos discípulos, en medio del mar, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, apareció ese viento y aparecieron esas olas que azotaban a su barca. Pero eran hombres del mar,
pero eran pescadores, pero toda su vida habían estado atravesando aquel pequeño lago ahí en la región de Galilea. Pues aún así, en medio de esas situaciones que ellos consideraban cotidianas, se presentó la oposición. Así que, ¿qué vamos a pensar nosotros cuando esto ocurra en nuestra vida, cuando esto ocurra en nuestro trabajo, cuando esto ocurra en nuestro servicio a Dios, cuando ya pensemos que lo hayamos cubierto todo, cuando ya pensemos que hemos alimentado verdaderamente a aquellos 5,000 que se encontraban en aquel lugar desierto, en aquel lugar apartado, que se encontraban hambrientos y sedientos? Bueno, tenemos que pensar en que es la voluntad de nuestro Dios. Y que a través de esas penalidades y que a través de esos sufrimientos, también es una oportunidad para hacer crecer nuestra fe, para hacer crecer nuestra fortaleza, para conocer más del poder de nuestro Dios y al vencer esas tribulaciones, como le enseñó el apóstol Pablo ahí en el capítulo 14 del libro de los Hechos, en el versículo número 22, cuando estaba viajando de regreso por las ciudades donde ya había predicado el evangelio antes, dice desde el 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, es decir, de los hermanos. Dice también, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, los discípulos efectivamente hicieron ese gran trabajo por la gracia de nuestro Dios y por su misericordia pudieron alimentar a esa multitud. El Señor los despide, pueden cruzar el mar, tomen la barca, sí, pero aún ahí viene la oposición. ¿Han notado ustedes la oposición en su avance, en su desarrollo, en su trabajo en cuanto al servicio a nuestro Dios? ¿Se ha fijado cómo el enemigo busca poner tropiezos, busca poner estorbos, busca derribar, busca destruir, busca traer muerte? Bueno, dice el Señor, como leímos ahora en Hechos 14:22, esto es necesario, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de nuestro Dios. Por favor, sigamos en ese trabajo, sigamos en ese camino, sigamos en esa barca, sigamos cruzando el mar hacia la otra ribera, pero no nos desanimemos en medio de esa situación difícil o complicada, sobre todo porque aunque muy oscura nos parezca esa noche, aunque muy difícil nos parezca esa tormenta, aunque muy agresivas nos parezcan esas olas, cuando ya va a finalizar aquel periodo de oscuridad, cuando ya se vislumbra el amanecer, cuando ya todo empieza a aclararse, aparece algo maravilloso. Y en el versículo número 25 al 27, si regresamos allá a Mateo 14, dice la palabra de nuestro Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo quiero que estas palabras que estamos leyendo ahora las considere usted una fortaleza. Sí, puede ser complicado a veces. Sí, puede ser muy oscura la tormenta. Sí, puede ser muy fuerte las olas. Y puede ser que esa noche se prolongue y digamos, ¿a qué horas va a amanecer, Señor? Pero como en aquella ocasión, no estaban solos. Y aunque tenían miedo, aunque eran hombres del mar, aunque eran pescadores, aunque toda la vida habían surcado aquellas aguas, ahora viene el Señor para ayudarles a resolver esa situación tan difícil, tan complicado que le parecía. Yo le invito para que si a usted le están ocurriendo cosas desagradables en su labor de enseñar, de predicar, de invitar, de compartir el mensaje, de nuestro Dios, si a usted le están ocurriendo cosas complicadas y parece que es realmente una noche larga, oscura y tormentosa, abramos una vez más los ojos a leer este pasaje y ya casi al amanecer, aunque nos parezca ya demasiado tiempo, viene el Señor Jesús, viene nuestro Salvador, viene nuestro Señor, viene manifestando su poder como lo estamos viendo, porque ¿sabe qué? Dice este versículo número 25, viene Jesús andando sobre el mar. Hay alguien que tiene todo ese poder para vencer aún a las cosas creadas, para sobreponerse aún a la naturaleza, pero no solamente a las cosas naturales como el clima, sino tiene el poder para
sobrepasar cualquier dificultad que usted y yo pudiéramos estar enfrentando y para ayudarnos a salir a flote, para ayudarnos a salir por encima de toda esa noche tormentosa, de todas esas dificultades. Bueno, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, en realidad todo el capítulo nos está hablando acerca de lo que mencionábamos hace un momento. Los tiempos de Dios son perfectos y Él tiene el momento justo y el momento exacto para cada cosa. Si a usted le parece ya es demasiado tiempo, ya es demasiado sufrimiento, ya es demasiado dolor, ya es demasiado oposición, él sabe cuándo va a venir a usted, como vino a sus discípulos, andando por encima de todas las cosas para darnos esa fortaleza, para darnos ese valor, para darnos ese ánimo. El capítulo número 4 de la carta que fue escrita a nuestros hermanos allá en Galacia. Si usted me acompaña, por favor, para leer allá, dice el versículo número 4 y versículo número 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bueno, inicia este pasaje otra vez con esa expresión que es muy famosa. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Quién lo determinó? Nuestro Dios. ¿Quién determinó que venía Jesús? Nuestro Dios. ¿Quién determinó el momento exacto? Nuestro Dios. ¿Sabe qué? El pueblo de Dios, Israel, el que había sido su especial tesoro en el Antiguo Testamento, estaba perdido, estaba corrompido, estaba divertido, estaba siendo aún instigado por naciones extranjeras, estaban sufriendo la opresión del gobierno de los romanos y estaban en una manera desconsolada, sufriendo. Pero ¿sabe qué? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya cuando esa noche oscura, ya cuando esa noche larga, ya cuando esa noche tormentosa estaba finalizando, ya cuando ellos estaban más desesperados y clamando, vino nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y lo envió precisamente, como dice el versículo 5, para hacer esa redención, para redimirnos. Así que, si lo envió en ese tiempo, exacto. Y si lo envió en ese tiempo preciso, cuando había la tormenta en medio del mar en Galilea, lo va a enviar también ahora, cuando usted y yo estemos sufriendo los contratiempos de esa oposición, de esas dificultades que se presentan cuando seguimos haciendo el trabajo que se nos ha sido encomendado. Así que cuando usted piense que todo está perdido, que todo es difícil, que todo es oposición, yo le invito otra vez para que abra sus ojos en el Espíritu y vea que Jesús viene para donde está usted, que Jesús viene para donde estoy yo, venciendo toda clase de dificultades, venciendo toda esa opresión, venciendo toda esa noche. Y ahora dice Job en el capítulo número 38, bueno, todo el capítulo es muy hermoso, pero dice el versículo número 8, ¿en dónde estabas tú cuando yo le puse límites a los mares? Vamos a leer el versículo para no estarlo mencionando de memoria y no cometer algún error. 38, dice solamente el versículo número 8 y usted por ahí lo puede anotar para tomarlo como una lectura recomendada en casa. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién es el que tiene el control? Nuestro Dios, y en este caso ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él domina sobre la creación y ahora puede traer paz a nuestra vida. Ahora puede ayudarnos a vencer todas esas dificultades. Ahora puede ayudarnos a vencer todas esas oposiciones que a veces enfrentamos y nos parece demasiado oscuro, nos parece demasiado agitado el mar, nos parecen demasiado fuertes y demasiado agresivas esas olas. Así que yo le invito para que reflexione. Hay alguien que tiene poder, hay alguien que está con usted, hay alguien que viene en su auxilio. ¿Cuándo? Los tiempos de Dios son perfectos. Cuando Él así lo determine, nuestro Señor va a venir en su auxilio, va a venir en mi auxilio y nos va a fortalecer para seguir adelante. El asunto es que, ¿cuál es nuestra reacción al verle? Vamos a regresar allá a Mateo, por favor, otra vez en capítulo número 14, donde estamos analizando y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar,
se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué le parece la actitud de los discípulos en este momento? ¿No eran sus seguidores? ¿No era él su maestro? ¿No eran ellos sus amigos? ¿No eran ellos los que acababan de ver y ayudar cuando hizo aquel milagro para alimentar a la multitud de 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños? Y ahora que le ven vencer todas estas dificultades, se espantan. Cuando el Señor venga a la vida suya, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, andando sobre las olas, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Se va a espantar? ¿Me voy a espantar? ¿Voy a dar voces de miedo? ¿Voy a decir un fantasma es algo desconocido? Bueno, ahora sin duda alguna podríamos señalar a los apóstoles por aquella actitud, pero quizá también nos estemos viendo reflejados en ese espejo. A lo mejor es usted o yo que nos espantamos ante la presencia de nuestro Señor Jesús, porque no le conocemos bien, porque no somos sus amigos, porque no estamos siguiendo sus pasos, porque donde Él esté con esa luz va a alumbrar nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, y a veces no quisiéramos ni estar en su presencia. Yo le invito más bien para que le reconozcamos, para que le aceptemos, para que nos alegremos, para que no estemos dando esas voces de miedo, sino que se conviertan en voces de gozo, en voces de alegría. Sí, puede ser que la situación esté complicada por ahora y hay oscuridad, hay tinieblas, hay vientos, hay olas, está siendo azotada nuestra barca, pero el Señor viene y usted y yo debemos precisamente de escuchar esa voz y en lugar de dar esas voces de miedo, llenarnos de gozo, llenarnos de alegría. El capítulo número 9 del libro de los Hechos que nos describe la conversión de Saulo. Y cuando él vio a Jesús, o cuando escuchó su voz desde el cielo y vio aquella luz, y ya se identificó como el Señor a quien Pablo o Saulo estaba persiguiendo, él dice, temblando y temeroso, dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, ya el Señor le dijo, entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que debes hacer. Es cierto que tenemos respeto por la presencia de nuestro Dios y por la voz de nuestro Señor Jesucristo, pero no es un miedo espantoso que nos paralice, sino más bien es un temor reverente que nos lleva a oír su voz y a obedecerle. Saulo vio aquella luz del cielo, fue derribado en tierra y quedó ciego inclusive, no estaba palpando con sus manos y no podía ver lo que estaba a su alrededor, pero se humilló delante de nuestro Dios y dijo, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, al ver su temblor, al ver su temor, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Bueno, que ese temor de nuestro Dios no se convierta en un miedo espantoso que nos paralice, sino se convierta en un respeto que nos lleve a escuchar, a obedecer la voz de nuestro Dios y a oír lo que tenemos que hacer. Ya no en la ciudad de Damasco, sino en la ciudad de donde cada uno esté, a la luz de las Escrituras y por el poder del Espíritu Santo que reveló a aquellos hombres que lo escribieron con esa precisión para usted y para mí. Así que a la cuarta vigilia de la noche, ya que hacía el amanecer, viene el Señor y les ayuda para liberarse de todo ello, aunque de momento tuvieron miedo. Pero bueno, vencieron ese miedo. El Señor les dijo en el versículo número 27, dice la palabra de nuestro Dios, que les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esas más palabras quiero que les llevemos en nuestro corazón durante esta noche y durante los siguientes días de la semana y si es posible el resto de nuestras vidas. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo número 27 de ahí del capítulo 14 del libro de Jesús que escribió Mateo. Grabe por favor estas palabras en su mente, en su corazón, pues son de parte de nuestro Señor Jesucristo y Él es quien lo dijo a sus discípulos primeramente y en forma de aplicación también para usted y para mí. Versículo número 28. Después de escuchar esas palabras, ya sabemos quién es el valiente del grupo, quién es el que está más impulsivo. Y dice en el versículo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí nuestro punto número 3, una experiencia inolvidable. ¿Ya había visto a Pedro caminar sobre las aguas? Yo creo que sí, pero ¿qué había causado en usted
Ahora yo lo voy a invitar para que vea un poco más allá mientras avanzamos en la lectura de estos pasajes de la Escritura. Dice aquí en nuestras notas, bueno, pues tengamos cuidado al pedir. Pedro le dijo enseguida al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Quiero escuchar tu voz, quiero que tú lo ordenes, quiero que tú lo mandes y yo quiero hacer lo que tú ordenas. ¿Qué le parece esta actitud de Pedro? ¿Habrá algo que señalarle o podremos nosotros ponernos en esa misma posición cuando reconocemos al Señor, cuando vemos su poder? Él viene caminando sobre las aguas, Él viene venciendo toda esa tormenta, toda esa tempestad y viene sin sufrir ningún daño. Y ahora quiere transmitir esas palabras de ánimo para usted y para mí. Podremos decirle, manda Señor, yo estoy dispuesto a obedecer. Tú eres Señor, tú eres Hijo de Dios, tú manda y yo obedezco. Pues Señor, tú manda y yo hago mi voluntad. Pues tú manda ahora y yo voy a cumplir mañana. Tú manda ahora, yo lo cumpliré el año que viene o de aquí a 2, 3 años, no sé cuándo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Así que si queremos pedir eso, pues que sea con el ánimo, con la intención de obedecer. En Santiago capítulo 4, los primeros versículos, nos describe la palabra de nuestro Dios que algunos piden y piden mal y no reciben inclusive lo que piden. Dice, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Así que tengamos cuidado de lo que le pedimos al Señor. Y si le pedimos al Señor, como en aquella oración modelo de Mateo, que está escrita en Mateo, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Estamos dispuestos realmente a cumplir la voluntad del Señor nuestro Dios? Solamente estamos pide y pide y pide. Señor, pido por mis vacaciones. Señor, pido por mi viaje. Señor, pido por mis amigos. Señor, pido por mis hijos. Señor, pido por mi trabajo. Señor, pido por otro auto. Señor, pido por otra casa. Señor, bueno, tantas cosas que pedir. Vamos a pedirle al Señor, como Pedro. Manda que yo vaya a ti. Mándame que yo vaya a ti y yo voy a ir. Qué hermosa petición hizo el apóstol Pedro en aquella ocasión. Bueno, pues lo doloroso y lo triste podemos ver enseguida, porque el Señor le dice efectivamente, versículo 29, ven, tú quieres que yo te mande a venir, ven. Y ahora dice el versículo número 29, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las olas para ir a Jesús. Bueno, ya está el Señor venciendo todas esas adversidades, y Pedro le dice, yo también quiero ir. Y el Señor le dice, está bien, ven. Ven, amigo, yo estoy, no temáis, ven. Ahora sigue habiendo adversidades a nuestro alrededor y le decimos al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la adversidad. ¿Sabe qué le va a hacer? ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Ven, sí, puedes atreverte, puedes tener ánimo. Yo soy el que estoy contigo, yo soy el que te voy a ayudar a vencer todo eso. Ven, no temas. Y si nos atrevemos a dar ese paso como Pedro, pues excelente. El asunto es que mientras Pedro estaba avanzando, dice este mismo versículo número 30, desvió su mirada, cambió su atención, cambió su enfoque. Y en lugar de ver el poder de nuestro Señor Jesús para vencer todas esas dificultades, empezó a ver hacia los lados otra vez el viento, las olas, la oposición. Y esto causó en él un cambio de pensamiento y esto causó en él un cambio de actitud. Aquí en el inciso número B yo les anoté un paso hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. ¿Qué tal les parece una experiencia inolvidable para caminar sobre las adversidades? Pero ahora yo diría, se le olvidaría a Pedro cuando después de haber avanzado unos cuantos pasos hacia adelante, comenzó a hundirse en medio del mar. ¿Le parece a alguien haber pasado por encima de las dificultades por un tiempo? Pero podrá olvidar si es que en algún momento se vio envuelto en esa oscuridad, en esas tinieblas, en ese viento, en esa noche, en esas olas y comenzó a hundirse. ¿Será que le llegó el agua hasta las rodillas, a la cintura, hasta el pecho, hasta el cuello? ¿Hasta dónde le llegaría el agua a Pedro en esa tempestad en la que se vio envuelto? ¿Hasta dónde nos llega el agua cuando nosotros nos vemos envueltos en alguna situación complicada o difícil a veces por nuestras propias malas decisiones y terminamos enredándonos o envolviéndonos o hundiéndonos en un remolino de tinieblas, de oscuridad y de pecado? ¿Será una experiencia para olvidar? Bueno, pues yo pienso que lo podemos recordar más que nada todavía si acudimos a nuestro Señor Jesús, clamando, dando voces
como dice este versículo número 30 que estamos leyendo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Cuando por alguna razón indescriptible, por alguna causa que a veces es complicada, difícil de explicar, nos empezamos a enredar y a envolver en el pecado, en el mundo, en aquella situación tormentosa y comenzamos a hundirse, no se nos olvide que aún el Señor está cerca, que aún el Señor está por encima de todas esas dificultades, que aún el Señor está ahí y tiene la voluntad y tiene el deseo de salvarnos y de rescatarnos, aunque hayamos estado hundidos hasta las rodillas, hasta la cintura, hasta el cuello, en el lodo, en el mundo, en el vicio, en el pecado. El Señor tiene el deseo y tiene la voluntad de rescatarnos, siempre y cuando clamemos a Él con sinceridad, con todo el corazón, como lo estaba haciendo Pedro en ese momento. Sí, lo criticamos porque empezó a hundirse, pero ahora también admiremos que Él clamó al Señor y que el Señor estuvo dispuesto para rescatarle. No está solo. Sí, es cierto que el mundo es complicado, que la noche es terrible, que la oscuridad y las tinieblas a veces nos rodean, que las olas y el viento no son contrarios y quieren hundir nuestra barca. Pero ahora, si nos hemos llenado de temor, el Señor vuelve a hacer sonar su voz: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y si nos hemos enredado en el agua, a los tobillos, las rodillas, la cintura o hasta el cuello, clamemos a nuestro Dios como lo hizo Pedro y vamos a ver que realmente no estamos solos. La primera carta que Juan escribió dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Es la voluntad de nuestro Dios, que venzamos toda esa oscuridad, que venzamos todas esas tinieblas, que venzamos todas esas olas, que venzamos toda esa oposición, inclusive de pecado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Así que yo no quisiera estar en esa posición de Pedro, por supuesto, hundiéndome ahí en esa noche tormentosa. Pero si llegara a tropezar, si llegara a envolverme, si llegara a caer, yo debo tener estas palabras en mi mente, en mi corazón, para clamar con toda fuerza delante de nuestro Dios a mi abogado, aquel que puede interceder y aquel que puede ayudarme y aquel que puede liberarme. Y aún si vemos a alguien más que se encuentra en una situación complicada o difícil, la palabra de nuestro Dios nos dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado y alguno le hiciere volver, sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Claro que el Señor le quiere ayudar, pero también ha puesto a usted y a mí, algunos hermanos quizá más débiles, a nuestro alrededor, a los cuales también les podremos tender la mano en su momento para rescatarles, para ayudarles, para eh, rescatarles de esa situación complicada en la que se han encontrado. Así que fue una experiencia inolvidable para Pedro haber andado sobre el mar. Seguramente sí. ¿Quién iba a hacer que se le olvidara? Pero también iba a ser una experiencia inolvidable el haber estado en el agua hasta la cintura o hasta el cuello, completamente ya casi para ahogarse. Eso es una experiencia inolvidable. Pero más inolvidable aún, el haber recibido la ayuda de nuestro Señor Jesucristo cuando Él clamó y el Señor estuvo dispuesto a tenderle la mano y rescatarle de esa posición. Bueno, si esto es una experiencia inolvidable para Pedro, será una experiencia inolvidable también para usted o para mí. ¿Qué recordamos de esa noche tormentosa? ¿Qué recordamos de esa noche tan difícil? ¿Qué recordamos de ese andar por la barca para ir hacia la otra ribera? ¿Qué recordamos de aquel viento y de aquellas olas que son contrarios y quieren azotar nuestra barca? Recordamos decirle al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Recordamos la voz del Señor que nos dice, sí, ven. Recordemos la voz del Señor que nos dice, yo soy, tened ánimo, no temáis. Recordamos también, sin duda alguna, que si fallamos, no es por causa del Señor. Este versículo que estamos leyendo dice, el versículo número 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y claro, le rescató. Pero esto llevaba incluido la reprensión, la exhortación y la definición de la situación en que Pedro se encontraba. Pues se lo explica, se lo aclara, se lo hace ver para que lo corrija,
para que lo cambie, para que lo supere. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué es lo que nos ha llevado a estar envueltos bajo esa noche tormentosa, andando por un tiempo sobre las olas y luego enredándonos y comenzando a hundirnos? ¿Qué es lo que envolvió a Pedro en esa situación? Su poca fe y las dudas que tuvo acerca de superar aquella situación. ¿Qué es lo que puede envolver a usted, a mí o a alguno de nuestros hermanos? Sin duda alguna, las mismas condiciones. Cuando falla nuestra fe y cuando nosotros nos llenamos de dudas, cuidado, esto es peligroso. Y si fue una experiencia inolvidable para Pedro recibir esa reprensión, recibir esa exhortación, yo le invito para que la recibamos también en esta noche y sea para nosotros una experiencia inolvidable. Y lo más maravilloso de todo esto aparece en el versículo número 32 y 33. Dice la escritura, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento y también los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Así que hemos revisado estos versículos y hemos reflexionado en ello juntamente con otras partes de la escritura. Estaba el trabajo previo, alimentando a aquella multitud. Ahora quizá un momento merecido de descanso, vamos a cruzar el mar, vamos a tomar la barca, allá nos vamos a amanecer en la otra orilla, pero cuidado, porque se pone la situación difícil y complicada y cuando ya nos parece que todo está perdido, viene el Señor a nuestra ayuda, a nuestro rescate. No se nos olviden que el Señor puede caminar sobre las aguas, venciendo la tempestad, venciendo el mar, venciendo las olas, venciendo el viento. Ustedes y yo también podemos, porque el Señor nos dice, ven, cuando le hemos dicho, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le vuelvo a decir, tened ánimo, yo soy, no temáis. Si hay alguna falta de fe, no se nos olvide esa reprensión, para que no comencemos a hundirnos, ni a las rodillas, ni a la cintura, mucho menos hasta el cuello. Pero si acaso así hubiera ocurrido, recordemos, está ahí nuestro Señor Jesucristo listo para tender la mano. Quizá alguien en el auditorio todavía está con el agua hasta la cintura o hasta el cuello, en el vicio, en el pecado, en la moda, en la tradición, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús sigue viniendo a usted para extender su mano y para rescatarle. Por supuesto, ahora sabemos a través del nuevo nacimiento, que representa la muerte para el viejo hombre, que representa la resurrección para una nueva vida. Si usted quiere tomar esa decisión y ese paso en esta noche, por favor hágaselo saber a aquellos hermanos a los que tiene más cerca. Si ha fallado nuestra fe, es el ánimo de fortalecernos y de reconocer que el Señor Jesús tiene poder para andar sobre las aguas y para hacerle a usted y a mí también caminar por encima de la dificultad. Que Dios les bendiga, Dios les bendiga su palabra en esta noche. Gracias por su atención y una vez más gracias por la invitación. Dejo lugar a nuestro hermano que va a continuar. Muy bien, agradecemos a nuestro Dios, a nuestro hermano Cirilo por la exposición interesante que nos ha hecho esta noche, una aplicación linda del pasaje que más de alguna vez hemos leído, pero le ha dado una vuelta tan interesante que ha sido bien motivador estar escuchando aquella imagen que uno se puede poner enfrente cuando Jesús está allí en medio de esa tempestad llamando a Pedro. Interesante y muy bueno. Dios te bendiga, mi hermano Cirilo, una muy interesante aplicación que nos ha entregado esta noche. Vamos a orar por la palabra que hemos recibido. Vamos a orar por cada uno de nosotros que ha tenido el tiempo, gracias a Dios, de estar acá, por el esfuerzo que hacen de apartar cada noche este momento para instruirnos en el consejo de nuestro Dios. Voy a invitar a mi hermano Rogelio, mi hermano Rogelio Valdés, dice sí, hermano Rogelio Valdés, si puede guiarnos en una oración de agradecimiento a nuestro Dios por esta noche maravillosa que hemos tenido y que Dios bendiga a mi hermano Cirilo también por la buena disposición para estar con nosotros estas 2 noches, 2 noches que el hermano tuvo acá. Así que doble agradecimiento. Inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Hermano Rogelio. A ver, sí. Gracias, Padre, por este día de vida y gracias por la disertación que ha traído el hermano Cirilo Palomo. Gracias por todas esas palabras que tú le has puesto en su boca para que las podamos no solo escuchar, sino también poner por obra.
Gracias, Padre, por este momento que hemos estado atentos a todo lo que nos expresaba el hermano. Por eso él vendría a ser preparado lo mejor posible. Gracias por todas las cosas, porque cuando analizamos así profundamente lo que creemos que es tan difícil, a veces no es tan difícil, porque tenemos que poner nuestra confianza, especialmente en el Señor, y todo va a aparecer por añadidura. Por eso, muchas gracias a los hermanos que han estado escuchando. Gracias por que creo que pueden haber aprendido tanto como yo o aprender algunas cosas que nos faltaba tomar en cuenta. Gracias por todo y gracias al hermano por haber traído esto. Yo bendigo su vida, su familia, su congregación y también a los hermanos que han estado atentos a todo este mensaje. Los invito a que sigan con la misma intención como lo hago yo, de estar los días más posible en contacto con el Señor, porque mientras más contacto tengamos con el Señor, más aprendamos de su palabra, más vamos a estar tan cerca de Él para cuando nos toque irnos de esta tierra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Vamos ya entonces a trasladarnos hasta la otra orilla para escuchar a mi hermano Ernest con aquellos personas, hermanos y amigos que nos acompañan desde el Facebook. Hermano Ernest, Así es, hermano. Muchísimas gracias. hermano Cirilo, ¿quiere decir algo, parece? Sí, Sí, adelante. disculpe un momentito, solamente para que interrumpa, perdón. Solamente para agradecer en especial a Ruber y Delia que se conectaron con nosotros esta noche. Fueron algunos de los que les compartí la invitación y gracias sinceramente por haber estado en la reunión y escuchar el mensaje de nuestros hermanos. Perdón por la interrupción y No hay adelante. problema. Ya agradeceré también personalmente a Dios más adelante. Muy Muy bien. bien, un saludo igual para ellos. Ahí les saludamos. Estoy Ya, con igualmente. Ernest. Muy bien, estamos ahí en Facebook en este instante. Estoy viendo a todos aquellos que estuvieron viendo este interesante estudio que trajo nuestro hermano Cirilo. Y los que estuvieron aquí viendo son la hermana Seila Soto, Susana Treviño, Tomasita Sánchez, Richard Paulo Rosson Carrasco, Alicia Zamora Cepeda y el hermano Hernán Castellanos González. Algunos de ellos han dejado algunos mensajes, como es el caso de nuestra hermana Susana Treviño, y se los voy a pasar a leer en este instante. Dice: saludos y bendiciones para todos y la enseñanza de esta tarde. Quisiera que incluyan en las oraciones al hermano Polo Gutiérrez, padre de Jesús Gutiérrez, del hermano Jesús Gutiérrez, que ha estado muy mal de salud por causa de la diabetes, que sufre hace muchos años. Dice que le han amputado una pierna, dice, es lo que sé. Qué triste. Saludos para el hermano Cirilo Paloma y su familia. Tuve la oportunidad de ser su maestra cuando era niño. Ahí está el mensaje. Y el otro mensaje de nuestro hermano Hernán Castellanos González dice: excelente lección, hermano Cirilo. Que la paz de Cristo sea con usted y todos los santificados en Cristo Jesús. Ahí están los que estuvieron conectados entonces y los mensajes que han dejado algunos de ellos en esta ocasión. Hermano Sergio, adelante. Muy bien, muchas gracias, hermano. Mira como la hermana siendo maestra de niños del hermano Cirilo Palomo. Increíble cómo se da la vuelta. Muy bien, algo que los hermanos quisieran hacer un manifiesto de aquellos que están acá en plataforma, hermano, acerca del mensaje que hemos recibido. ¿Qué les parece? Estoy para escuchar. Voy a Permiso. leerlo mientras. Perdón. Sí, no, solamente quería darle las gracias, hermano Sergio, a nuestro hermano Cirilo, que ha traído el mensaje el día de hoy muy, muy interesante y la perspectiva que hemos escuchado, que la verdad es que nos hace muchísimo sentido también. Muchas gracias, hermano Cirilo, que Dios le bendiga. Justamente. Gracias. Bueno, algo más, hermano. Ahora un micrófono, el que quisiera comunicarnos algo. Por allí veo, a ver, el hermano Hermano, ¿quién me habla? hermano Jorge. Hermano Jorge, sí, sigue voy con ellos. Dale, Hermano hermano Sergio, Jorge, ya no me reconoce, hermano Jorge. Hermano es que Cirilo, está tan solamente ahí, está tan reiterar, oscuro, hermano. sí,
solamente reiterar, ¿no? El agradecimiento por esta forma como expuso la palabra, tanto el día de ayer como de ahora, ¿no? Y bueno, ha estado tan clara la exposición Ujú. que no hay preguntas. Solamente hay entendimiento, solamente hay confianza y solamente hay aplicar lo que usted nos ha dicho, la confianza en Dios. Él siempre estará con nosotros, Él nunca se olvidará de nosotros, por más que tengamos muchos nubarrones o oscuro el camino. Gracias, hermano Cirilo, por esa enseñanza. Un gusto, hermano. Dios les bendiga. Gracias, hermano Jorge. Ahora sí, hermano Eduardo, te escuchamos. Hermano, Tu micrófono. Gracias Ahí a sí. nuestro Dios y gracias al hermano Cirilo. Muy buena exposición, hermano. Gracias. Y está de más decir que la mejor forma de agradecer a un predicador que expone la palabra del Señor es en procurar obedecer lo que Dios transmite a través de él. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Muy buena lección. Dios les bendiga, hermano, y es un gusto compartir. Muy bien, ¿algo más? Leo acá que dice en la plataforma, la hermana Jenny dice algo a mi hermano Néstor. Sé que estás de viaje, bueno. También dice ella, gracias hermano por tan excelente estudio, bendiciones. Y la hermana María agrega, gracias por el buen mensaje. Hermano Cirilo, gracias a Dios por su palabra. Buenas noches, estimados hermanos, dice el hermano. Bien, ¿algo más antes de retirarnos? Por ahí tiene abierto el micrófono Waldo, ¿va a decir algo, Waldo? ¿O va a permanecer en silencio? No, Erika, a parece. decir algo. Ah, la hermana Erika, sí, cómo no. Buenas noches a todos. Lo que pasa es que estoy con una lucha, porque siempre escucho y quiero darle gracias a los hermanos, pero este teléfono no sé qué le pasa. Aquí estábamos los dos metiendo el dedo, pero igual no pudimos. Muchas gracias, hermano. Buenas noches a todos. Gracias, hermano Cirilo. Gracias por la palabra de Dios, muy bien explicada. Y agradezco a todos los que están apoyando esta gran obra que hace la Iglesia PD. Bueno, a todos, que Dios los bendiga. Gracias. Siempre escucho a los días, en este momento, a los días con ustedes. Muy bien, hermana, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros también. Bendiciones. buenas Gracias, noches, Cirilo. hermano. Gracias, gracias. Gracias, hermana Erika. Gracias. Gracias a todos. Aló, Cristian. Ves que ahí está de nuevo. Hola, Waldo. Veo al Cristian nomás y no puedo abrir el micrófono. Hermana Yolanda. Sí, hermano, me voy a otro estudio. Mira, Ah, ahora bueno, Buenas bueno. noches. Buenas noches, que le vaya bonito. Muy bien, hermano. Cuídese, cuídese, Dios le guarde. Mira. Gracias, Bueno, estamos hermano. llegando hacia el término de nuestra jornada del día de hoy. Agradecerle a cada uno de ustedes que nos acompañan diariamente entre lunes a viernes, siempre con la misma contraseña, mismo ID. Agradecer a mi hermano Cirilo por la gentileza de compartir dos noches con nosotros la palabra de Dios. Han sido días muy edificantes Amén. y a ver si mañana nos volvemos a reencontrar siempre en el mismo horario. Que tengan un buen descanso, hermano, y Dios les bendiga. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. No, Abrazos para hermanos. todos y bendiciones.